confirmar con un amén. Gálatas 5, versos 24-25. Amado, cuando nosotros nos congregamos para celebrar a Cristo, nos congregamos para adorarle, nos congregamos para, como pueblo, como iglesia, rendirle culto a Él. Amén. Amén. Así que yo quiero que usted entienda, yo sé que Dios es un Dios de orden. Yo sé que la liturgia, el culto debe estar organizado. Pero yo quiero que usted entienda algo, amado de mi alma. Y este es el sentir, mi sentir como pastor, mi sentir como creyente, como cristiano. Yo creo en darle libertad al Espíritu Santo. Yo creo que el Señor es el Señor de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Amén. Y créame que de parte mía, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer ahora. Yo no le voy a poner restricciones a lo que Dios quiera hacer en medio nuestro. Amén. Dios no va a estar sujeto a nuestro programa. Nuestro programa se va a sujetar al Señor. Amén. Yo quiero que usted tenga eso bien en claro. Amén, bien en claro. Gloria al Señor. Ahorita yo sentí una presencia bella, preciosa. Y yo sé que ustedes la sentían. Si usted siente adorar, llorar, gritar, que el Espíritu lo tome, mire, deje que el Espíritu haga con usted lo que quiera hacer. Amén. Porque al fin del día, usted le pertenece a Él. Usted no me pertenece a mí. Usted le pertenece a Él. Amén. Y Él es su dueño. Amén. Gálatas capítulo 5, versos 24 y 25, lee la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señor, te doy gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por esta palabra. Ella es viva y eficaz. Es más cortante que espada doble filo. Es como martillo que quebranta la roca, Señor. Ella tiene vida. Ella vivifica porque ella es tu palabra. Señor, y tu Hijo amado Jesucristo es tu palabra encarnada. Te pido, Dios, que seas tú ministrando a nuestros corazones, que seas tú hablando, Señor, fortaleciéndonos en la fe, Señor. Te pido, pase el carbón encendido por mis labios, unja mi garganta, que tu palabra aflore a mi memoria, Señor, y que las palabras que yo exprese sean dirigidas por tu Santo Espíritu. No permita que mi boca hable, Señor, palabras fatuas, necias, efímeras, sin sentido, sino que sean las palabras, Señor, las palabras que tu Espíritu Santo ponga en mis labios y que ellas estén alineadas a tus sagradas escrituras. Dios, líbrame, Señor, de hablar contrario a tu palabra, sino de hablar, Padre Celestial, conforme a ella, Padre Celestial. Bendícenos a través de ella para gloria y honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Voy a tomar asiento. Gálatas capítulo 5, versos 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El título de este mensaje hoy, y es técnicamente una continuación de los últimos dos mensajes, es el andar por el Espíritu, obra del Espíritu. Andar por el Espíritu, obra del Espíritu. La semana pasada estábamos hablando de las obras del Espíritu. Amén. Y nos basamos en unos textos que mencionamos anteriormente y hablamos sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros, y anterior a ese mensaje hablamos de nuestro corazón como el tesoro o el cofre donde se guardan nuestros más íntimos tesoros y donde debemos permitir al Espíritu Santo que entre y haga lo que sea necesario. Y la semana pasada estábamos hablando sobre las obras del Espíritu Santo. Amén. Ahora yo quiero hablarte en este día de el hecho de andar en el Espíritu. Es una obra del Espíritu, y a pesar de que es una obra del Espíritu, requiere de nosotros una participación, requiere de nosotros una acción. Gloria al Señor. Amén. Porque el Espíritu hará unas cosas en nosotros, pero Él no las hará si tú y yo no le permitimos y no le damos lugar a que Él opere. Así que el Espíritu Santo va a operar en nosotros a medida que nosotros le permitamos que Él opere en nosotros. Dios no va a hacer nada, escuche bien,
Dios no va a hacer nada en nosotros que nosotros no le permitamos que haga. Y andar en el Espíritu es una de esas cosas. Amén. Amén. Andar en el Espíritu es una de esas cosas. El tema de esta prédica es la vida. Escuche bien. La vida se practica y se purifica en nosotros solo por el poder del Espíritu Santo. La vida se purifica, y esa vida purificada o santificada se practica y la podemos llevar a cabo solamente por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú y yo no nos podemos santificar a nosotros mismos. Y cuando la palabra dice que sea santo, santifíquese más, lo que está diciendo es que se someta a Dios, que mantenga relación con Dios, que someta sus deseos, sus pasiones, su carnalidad, su naturaleza caída, para que lo que aflore en nosotros sea ¿qué? El fruto del Espíritu Santo. Y eso lo hemos mencionado varias veces. ¿Okay? Así que la semana pasada, y te repito, te hablé sobre la obra del Espíritu Santo basándonos en Juan capítulo 16, versos 7 al 11, Juan capítulo 20, versos 21 al 23 y Hechos 1, 8. Amén. Hablamos de que el Espíritu Santo convence de pecado, hablamos de que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y toda verdad, que no es otra cosa que Jesucristo. Hablamos de que el Espíritu Santo testifica del poder de Jesucristo, y que el Espíritu Santo testifica a través de señales y prodigios en la iglesia y en el creyente. Hablamos también de que el Espíritu Santo transforma los corazones, que cambia a la gente. Hablamos también de que Él santifica al hombre, lo regenera mediante un proceso de sometimiento. Amén. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y nos declara justos delante del Padre. Somos pues justificados por Cristo Jesús. Pero es el Espíritu Santo quien nos santifica, quien nos purifica, quien nos limpia, quien saca de nosotros todo aquello que no es parte del hombre espiritual, de la vida espiritual y de la relación con Dios. Claro que eso va a pasar si no se lo permitimos. ¿Verdad que sí? Bien, hablamos también de que el Espíritu Santo testifica al Padre de que somos hechos hijos de Él por cuanto Él mora en nosotros. El Espíritu Santo le da testimonio al Padre y al Hijo y le dice: este es tu Hijo. Es tu Hijo porque yo moro en Él. ¿Por qué? Porque en quien único mora el Espíritu Santo es en aquellos que han creído a Cristo. Si una persona no ha creído a Cristo, si una persona no ha confesado a Cristo como su único y exclusivo Salvador, el Espíritu Santo no va a morar en esa persona. ¿Ok? El Espíritu Santo no mora en esa persona. Amén. Así que eso es bien, bien importante. ¿Okay? Bien importante. Es obvio que el Espíritu Santo, escuche bien, no se limita simplemente a esas obras que mencionamos ahora, que fueron las que mencionamos la semana pasada. El Espíritu Santo no tiene límite. El Espíritu Santo es Dios y es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Así que el Espíritu Santo no tan solo se limita a eso, porque el Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo habla, muestra, revela a través de sueños, a través de visiones, ¿verdad? El Espíritu Santo sana el alma, sana la mente, sana el cuerpo. El Espíritu Santo obra la justicia de Dios. Amén. Y cuando obra la justicia de Dios, obra en justo juicio. Así que el Espíritu Santo hace muchas cosas, pero estos puntos que nosotros mencionamos casi siempre son los que más se le da énfasis. ¿Por qué? Porque tienen que ver con lo que es la obra salvífica de Dios para con el hombre a través del Hijo. Así que en esa obra salvífica de Dios para con el hombre a través del Hijo está involucrado el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos redarguye y nos lleva a creer a Cristo para que entonces, a través del sacrificio de Cristo, seamos reconciliados con el Padre. Si el Espíritu Santo no nos redarguye o no redarguye al hombre de pecado, eso no puede suceder. El hombre no puede ser salvo si no hay un redarguir del Espíritu Santo que lo lleve a creer a Cristo como Salvador, amén, aceptarlo y entonces tener comunión para con Dios. Así que el Espíritu Santo no se limita solamente a esas obras, ¿okay? Ahora, la obra del Espíritu Santo que Él quiere y puede hacer en y a través de nosotros, escuche bien, dependerá, como dije, de gran medida de tu actitud y de mi actitud, de mi postura y de tu postura ante el Señor y ante lo que Él quiere hacer.
Y de eso yo vengo a hablarte hoy. De eso yo quiero que hablemos hoy. ¿Ok? Para nosotros poder andar en el Espíritu, como dice Gálatas, y Gálatas el apóstol lo menciona en otros libros. Amén. Andar por el Espíritu, caminar en el Espíritu. Si digo que soy espiritual, debo conducirme espiritualmente. Pero entonces, ¿qué es realmente lo que la Biblia está diciendo que es andar en el Espíritu? ¿Cómo yo puedo lograr una vida espiritual y poder andar en el Espíritu? ¿Y qué es lo que la Biblia me está diciendo cuando dice, tú tienes que andar en el Espíritu? Si tú naciste de nuevo, si tú has crucificado la carne, si tú has sometido tu naturaleza a Dios y el Espíritu Santo vive en ti, tú tienes que andar por el Espíritu. ¿Cómo yo puedo lograr eso? ¿Qué es andar por el Espíritu? ¿Y cómo es que esa obra del Espíritu Santo se da en mí como creyente? Se da en mí como creyente. ¿Y cómo yo puedo pasar de un nivel a otro? Porque cuando nos convertimos entramos en un proceso. Amén. Entramos en un proceso. La santificación es ¿qué? Paulatina y continua. Mire, el Espíritu Santo nunca dejará de santificarnos hasta el día en que partamos con Cristo, Cristo venga por nosotros. Yo no puedo decir que porque el Espíritu Santo mora en mí, ya yo soy un santo. Porque entonces yo debería estar ¿dónde? En el cielo. Debería estar en el cielo. Y no con alitas, ¿sabes? No con alitas. Es un cuerpo glorificado y transformado. Ahora, ¿qué es realmente lo que es andar en el Espíritu? ¿Sabe por qué? A pesar de que estoy trayendo estos mensajes en serie, a mí me interesa que la iglesia entienda lo que es andar en el Espíritu, para que podamos andar en el Espíritu y para que podamos incluir a otros en lo que es el andar en el Espíritu en nuestra vida cotidiana. Porque hay muchos que hablan de andar en el Espíritu, pero no saben lo que es andar en el Espíritu. Hay otros que pretenden explicar lo que es andar en el Espíritu, pero el concepto está errado. Amén. Y no vengo a traer mi propio concepto, mi propia perspectiva o opinión. Yo quiero traer lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque muchas veces esos textos se utilizan como para afrentar a alguien o para acusar a alguien. Si yo veo al hermano Luis en una falta, le digo, oye, tú eres cristiano, se supone que tú andes por el Espíritu. ¿Qué te pasa? Que estás mal. Esa actitud que yo estoy tomando, ¿testifica de que estoy andando por el Espíritu? No necesariamente. Porque antes de quitar la viga de él, yo tengo que, la paja de él, yo tengo que quitar la viga mía. Y si tiro una viga, yo tengo un puente completo. Entonces, mi acción debe ser otra si es que yo ando por el Espíritu. Amén. Bien. Para lograr esto es necesario, escuche bien, nuestra tarea y nuestra responsabilidad de desarrollar una vida espiritual. Eso yo le vengo dando énfasis. ¿Ok? Dios entonces podrá en nosotros hacer lo que Él quiera hacer y pondrá en nosotros el deseo y el poder para lograr vivir, caminar, llenos y guiados por el Espíritu Santo. Dios quiere que yo ande por el Espíritu, pero Dios no va a demandar de mí que yo ande por el Espíritu y en el Espíritu sin Él dejarme saber qué es lo que es andar en su Espíritu, vivir en su Espíritu y sin darme las herramientas para yo lograr eso que Él me está demandando. Entonces yo no puedo pretender, escucha bien, yo no puedo pretender demandar de la iglesia que ande por el Espíritu si yo como pastor no ando en el Espíritu. Yo no puedo pretender exigir y demandarle a la iglesia que ande en el Espíritu si yo no he instruido a la iglesia en relación a lo que Dios demanda y en relación a lo que Dios quiere decir de lo que es andar y vivir en el Espíritu. Y mucho menos si yo no lo modelo. ¿Por qué? Cristo fue nuestro mayor y mejor modelo. Cristo modeló el andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Pero es que Cristo era Dios. Sí, pero en su humanidad Él se sometió al Padre de tal manera que Él pudo caminar, andar y hacer todo en el Espíritu. Si Cristo no se somete al Padre, lo vamos a ver ahorita, si Cristo no tiene relación con el Padre, no tiene intimidad con el Padre, Cristo no hubiese podido en su humanidad caminar en el Espíritu.
Imposible. Imposible. ¿Ok? Imposible. Ahora, hubo un hombre que dijo lo siguiente, y eso me gustó. Y él dijo lo siguiente, se llama Kenneth Boa, en su libro Conformados a su imagen. Consígalo, Conformados a su imagen. Dice, la vida de Cristo, escuche bien, la vida de Cristo se puede reproducir en nosotros solo por el poder del Espíritu Santo. Es imposible que la iglesia pretenda imitar a Cristo sin tener relación con su Espíritu Santo. Es imposible que tú y yo vivamos y caminamos en el Espíritu si tú y yo no tenemos comunicación con Dios a través de su Espíritu Santo. Es imposible que nosotros pretendamos alcanzar un nivel de espiritualidad o que pretendamos ver en nosotros unas señales que están prometidas para nosotros sin tener relación con aquel que provoca esas señales por medio de su poder en nosotros. Entonces es necesario que nosotros entendamos que el andar en el Espíritu y tener una vida de relación con Dios espiritual, y lo voy a explicar ahorita, es necesario que nosotros creemos conciencia de que eso, de la única manera que se va a dar, es con intimidad, es con devoción y es bajo el poder del Espíritu Santo. Se trata de lo que el Espíritu quiere hacer y está haciendo en mí y a través de mí, no de lo que yo quiero que Él haga, no de lo que yo quiero que Él o como Él se mueva. No funciona así. Porque la sustancia de poder se llama Espíritu Santo. Yo soy ¿qué? Un vaso. Yo soy ¿qué? Simple y sencillamente un cántaro. Yo soy una vasija. Así que la vasija no le dice hello, al que la hace cómo hacerla, sino que el alfarero la hace con un diseño, con un propósito específico para depositar algo específico en esa vasija. Entonces, el alfarero es el que tiene el poder de darte la forma. Es el que tiene el poder de depositar en ti lo que va a depositar. Y es el que tiene el poder para manifestar a través de ti lo que quiere manifestar. Amén. Entonces, lo primero que yo tengo que racionalizar es que la única parte que yo compongo aquí es de rendirme ante Él para que Él haga lo que Él quiera. Como Él quiera y cuando Él quiera. Que por más que yo pelee con Él, yo no le voy a ganar. Que a fin de cuentas, el depósito de Él en mí es perfecto y es para la gloria de su nombre. Y al final, es para cumplir su propósito divino. Yo tengo que entender que es a través del poder del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Y eso es bien importante. ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo lo que está diciendo a los Gálatas es lo siguiente. Es más, un momento dado Pablo le dijo a los Gálatas, y yo lo estoy diciendo a la iglesia, a la congregación, pero Pablo dijo a los Gálatas, ustedes debiendo ser ya maduros, debiendo ser maestros, hay que darle leche. ¿Pero por qué? Porque los Gálatas no habían cultivado, y si la cultivaron la perdieron, una vida devocional para con Dios. Entonces, si yo quiero que Dios me lleve a otro nivel o a otra dimensión, se usa mucho la palabra dimensión, ¿verdad? Pues entonces tú no puedes pretender estar en la dimensión de Dios sin ser espiritual. Y eso no significa que no vas a dejar de padecer y sentir. Eso no significa que vas a dejar de ser humano. Eso no significa que te va a dejar de molestar. Eso no significa que si te pisan el callo no te va a doler. No, lo que significa es que tú le vas a dar el dominio y el control de tu vida al Espíritu Santo para que Él haga lo que Él quiera hacer y que en los momentos de crisis y en los momentos de dificultad sea Él quien predomine y no tu alma. Cuando se estudia y se analiza el o los textos bíblicos de Gálatas, es bien interesante. Le voy a explicar por qué. Gálatas capítulo 5, leímos que si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu.
Y pareciera que eso de andar es bien sencillo. Pues voy a andar. Voy a andar por ahí, voy a dar una vueltecita por ahí, voy para el parque, voy a pasar el perro. O el perro me pasea a mí, en el caso mío. O yo me paseo a mí. Voy a andar. Pero en la Biblia, cada palabra tiene una razón de ser y un significado. Entonces, la gente se pone a pelear porque no, es que lo dice en buen castellano. Oye, la Biblia no se escribió ni en castellano, ni en inglés, ni en francés. Se escribió en hebreo, griego y arameo. Y la palabra andar en este verso, escuche bien, o en estos versos, si leemos los contextos antes y después, en Gálatas 5 la palabra para andar en el primer verso es un concepto, un significado general que hace referencia al diario vivir, a tu vida cotidiana, a que te levantaste, que se supone que le diste gracias a Dios por amanecer vivo, ¿verdad? Te lavaste la boca, te desayunaste y saliste para el trabajo, con mucha confianza y seguridad de que vas a regresar sin saber si vas a regresar, ¿verdad? Sí, porque nos acostamos y decimos, mañana yo me levanto. ¿Qué sabes tú si te vas a levantar mañana? ¿O cómo te vas a levantar? ¿Verdad? Pues andar. Mi diario vivir, mi rutina diaria. Pero la palabra andar, subsiguientemente, cuando dice que andemos en el Espíritu, mira bien, es bien interesante y bien significativa. ¿Ok? La palabra andar hace referencia a los procesos de tu vida diaria. Hace referencia a cada paso en la vida diaria y cotidiana. Otras palabras, la primera palabra es vivir tu vida. La segunda, andar. El segundo significado que le da es todos los procesos por los cuales tú pasas en tu vida diaria, buenos o malos. Entonces, lo que está diciendo es, si tú crucificaste la carne, si tú te convertiste a Cristo, tú debes de procurar andar en el Espíritu. En otras palabras, que cada paso que tú des, que cada decisión que tú des, que cada circunstancia que venga a tu vida, tú la pongas a los pies del Espíritu Santo para que sea Él guiándote en la toma de decisiones. Es entregarle tus deseos, tu voluntad, tu querer y tu hacer a Él para que cada paso que tú des sea un paso firme y no resbale. Y que si aún resbalase, tú entiendas que el único que tiene el poder para levantarte otra vez se llama Espíritu Santo. Y que hay cosas que tú no vas a tener el control. Hay cosas que yo no voy a tener el control. Aunque quisiéramos tenerlo, aunque pretendamos tenerlo y aunque hagamos fuerza por tener el control, va a llegar un momento en que en el paso diario Él va a permitir que tú y yo perdamos el control para que tengamos que entregárselo a Él. Incluso para enderezar nuestros pasos. La palabra dice que Él endereza los pasos del hombre. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del Espíritu Santo. Porque tú y yo nos hicimos una agenda diaria. Pero Dios se mete en esa agenda diaria. Él interviene en la historia, en nuestra historia, con el fin de que podamos entender que para poder sobrevivir y mantenernos en el Evangelio y bajo la cobertura de Dios y mantener esta salvación, no se puede caminar fuera de Él sino en Él. Entonces, andar en el Espíritu, lo que el apóstol está diciendo es, andar en el Espíritu es tú dejarte, permitirte, guiarte por tu Espíritu Santo, por su Espíritu Santo en todo. Yo no puedo excluir, tú y yo no podemos excluir al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida en nada. Pastor, tú estás exagerando. Bueno, hasta en la comida, Señor, dale sabor. Bendice. Mira, hay veces que Elena me dice, hay veces que Elena me dice, ¿qué tú le echaste a las habichuelas? Y yo, no había salsa, no había sofrito, no había recado. ¿Y cómo te quedaron así? Ay, mía, porque yo le oro a Dios. Y digo, Señor, que las encuentres sabrosas.
Eso es. Óyeme, si Él vive en mí, Él está conmigo en todo lugar, todo el tiempo. Yo estoy durmiendo, Él está conmigo. Y si roncas, es el único que te tolera y no se queja. Te fuiste a bañar, Él está contigo. Fuiste a hacer tus necesidades, Él está contigo. Estás en el trabajo, Él está contigo. Entonces yo no puedo pretender desligar mi vida. Es como yo pretender vivir sin mi alma. Eso sería muerte. Entonces vivir sin el Espíritu Santo y sin la guianza del Espíritu Santo, lo que representa es muerte. Muerte. El texto nos está diciendo que día a día tú y yo tenemos que desarrollar una relación con el Dios Trino. Mira bien lo que te voy a decir, iglesia. En la que lleguemos a establecer, en la que lleguemos al punto de que tú y yo nos hagamos totalmente dependientes de Él. Una codependencia del Espíritu Santo, de tal manera que no se convierta en codependencia, sino en dependencia. Porque codependencia quiere decir que yo dependo de mí mismo y de otro. Pero cuando yo creo una dependencia de alguien, es que yo entiendo y he racionalizado que yo sin esa persona no funciono. Pues entonces el Señor te está diciendo y me está diciendo a mí: no te hagas codependiente de ti mismo ni de nadie. Hazte dependiente de mi Espíritu Santo. Hazte dependiente de mi palabra. Hazte dependiente de lo que yo puedo hacer y de quien yo soy en tu vida, para que entonces los pasos que tú des sean pasos seguros en relación a tu salvación y en relación a todo, hermano. A todo. Yo soy de los que digo, tú no tienes que pensar como yo, pero yo soy de los que digo: si mi relación con Dios está bien, con los demás va a estar bien. Pero si mi relación con mi Dios no está bien, ni yo mismo me voy a aguantar. Porque mire qué complicado es el ser humano. Llega el día en que tú y yo nos miramos al espejo y no queremos saber de nosotros mismos. Seamos honestos. ¿Alguna vez en su vida? ¿Alguna vez en su vida? Yo más de una vez. Ya Elena me identifica. Está bien, mi amor. Y me deja algo sin idea. Pero aún en esas circunstancias, el Espíritu Santo está allí. Cuando tú no te toleras a ti mismo, cuando tú no toleras la situación, Él la tolera y te tolera a ti. Por amor. Y Él te dice: tú decidiste vivir bajo mi influencia, vivir por el Espíritu. Pues vivir por el Espíritu implica que tú me invitaste a tu vida y yo no te voy a soltar. Pero el día que tú rechaces vivir por el Espíritu, entonces esa decisión es tuya. Entonces acarreamos consecuencias. Tenemos que crear una dependencia para con Dios. ¿Sabe por qué? Porque si excluimos a Dios en nuestra vida, como yo digo, todas las cosas nos irán mal, aunque aparentemente estén bien. Porque, amado de mi alma, aunque el mundo quiera presentar que sin Él se puede vivir, la verdad es que sin Él, separado de Él, como dice Juan, nada somos y nada podemos hacer. Tú piensas que estás avanzando, tú piensas que estás haciendo, tú piensas que estás en otra dimensión, tú piensas que estás prosperando, pero la realidad es que un día te vas a tropezar y vas a caer en el mismo hoyo. ¿Por qué? Porque no desarrollamos dependencia hacia Él. Dependencia hacia Él. Mire, la realidad es que dicen por ahí que el ser humano se adapta a todo. A todo. A todo. La pregunta es: si la iglesia está llamada a adaptarse a una vida sin Él, o está llamada a un compromiso con una vida con Él.
Esa es la pregunta que yo te hago esta tarde. No dependemos de nosotros mismos, de nuestros recursos, de nuestras capacidades, de nuestros intelectos, de nuestras habilidades. Nuestra dependencia será del Espíritu Santo. Jesucristo mismo, escuche bien, dependió del Padre. Si nosotros vamos a Juan capítulo 6, verso 57, y a Juan 14, 10 también. Mira cómo dice Juan capítulo 6, verso 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que, escuche bien, el que me conoce, él también vivirá por mí. Miren si Jesucristo dependía del Padre, que eran uno. Y el Señor está diciendo, así como lo envío, y así como yo viví en Él, y Él en mí, el que cree en mí, el que vive en mí, es conmigo. Mire lo que es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es entender que cuando tú aceptaste a Cristo, Dios se hizo el dueño de tu vida y tomó tu cuerpo como templo y vino a tomar posesión de todo tu ser. Un Dios perfecto, un Dios que su creación no lo puede consumir, se deposita en una criatura, que somos tú y yo. Yo creo que si nosotros pensáramos un poquito más en esto, a la hora de la tentación, a la hora del pecado, lo pensaríamos 4 o 5 veces. Porque es que Dios habita en tu corazón y en mi corazón. Es que el Dios incontenible se contuvo a sí mismo en nosotros, en un cuerpo, para habitar en, con y por nosotros. Mira lo que dice así lo leí bien. Otro verso dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Cristo preguntando. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cristo está diciendo, lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo hago, no viene de mí, viene del Padre. Y Él es quien hace la obra en mí. Cuando yo decido vivir por el Espíritu, yo voy a permitir que lo que Él quiera hacer lo haga, sabiendo que la obra de Él es perfecta, aunque yo no la entienda. Entonces, si yo pretendo ser uno con Dios, lo que yo voy a procurar que suceda en mi vida es la obra que Él quiera hacer en mí y a través de mí. Porque hacer lo contrario es invitarlo a Él a que salga de nuestra vida. Pablo habla de la carne y la carnalidad. Son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos un cuerpo de carne y Él se hizo presente y habita en nuestro cuerpo hecho de carne. Pero vivir carnalmente es otra cosa. Es darle lugar a los deseos y darle rienda suelta a las pasiones de la carne. Contrario a vivir en el Espíritu, que es que darle lugar a lo espiritual. Y no es que andes en una nube ni flotando ni te vayas a un viaje. Es que teniendo los pies en la tierra, tú entiendas y comprendas que quien debe tener el control no eres tú, es Él. Que cuando tú y yo no tenemos el control, escúchame bien, lo voy a arreglar. Cuando tú y yo decimos y entendemos y pretendemos tener el control, es porque lo hemos perdido hace rato. Yo estoy en control. Lo perdiste hace rato. Tú estás por el norte y el control por el sur. Estás volando por instrumentación. Y el motor del avión se apagó. Y tú crees que vas para arriba y vas dedicado. Mire, la palabra dice en Juan 17:11. Ese es el capítulo de Juan 17 bello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado,
guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vivir en el Espíritu, caminar, andar en el Espíritu, es ser uno con Dios, sabiendo que siendo uno con Dios, Él sigue siendo Dios y nosotros la criatura. Entendiendo y razonando de que es la criatura quien tiene que depender del Creador y no el Creador de la criatura. Pero cuando nosotros, consciente o inconscientemente, nos desviamos de lo que es vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, es como que decirle al Creador: anda conforme a mi criterio. Es como decirle al Creador: sométete a la creación, y eso nunca pasará. Nunca acontecerá. Es necesario que la iglesia viva en el Espíritu y ande en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene un poder depositado en ella. Amén. Jesús aprendió, escuche bien, a someterse en obediencia al Padre por medio de una relación íntima con el Padre cotidianamente. Y si Cristo, siendo Dios, se sometió al Padre y dice que aprendió obediencia por cuanto se sometió, ¿cuánto más nosotros? Es más, la palabra dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y sacrificios con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Escuche bien, al que lo podría librar de la muerte, fue leído a causa, escuche bien, a causa de su temor reverente, y aunque hijo, por lo que padeció, escuche bien, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación a todos los que lo obedecen. Se sometió al Padre, decidió vivir en el Espíritu, ¿ok? Se sometió a la obediencia para poder entonces traer vida eterna a aquellos que lo obedecen. Entonces, ¿cómo que yo puedo tener y mantener la vida eterna? Siendo obediente, teniendo relación y vida devocional con Dios. Así que el andar en el Espíritu tiene mucho que ver con lo que es mi salvación. De hecho, andar en el Espíritu testifica si soy salvo o no. Mire lo profundo y lo delicado de esto. Andar en el Espíritu lo que habla es que tú eres salvo, y por cuanto tú eres salvo, escúchame bien, por cuanto tú eres salvo en Cristo Jesús, tu vida depende única y exclusivamente de Él. Que el día que te salgas bajo de esa sombra, te perdiste. El día que tú decidas vivir como tú quieras, estás poniendo en riesgo tu salvación. ¿Por qué? Porque no estás dependiendo de Él, ni estás decidiendo vivir en el Espíritu, sino que quieres vivir conforme a tus deseos y tus pasiones. Pues entonces vivir conforme a nuestros deseos y a nuestras pasiones trae consecuencias. Así como vivir en el Espíritu también trae consecuencias. Lo único que una es vida eterna y la otra es condenación eterna. Entonces, si tú sabes que algo te va a matar, te vas a exponer. Porque si tú sabes que algo te va a quitar la vida, por eso yo estoy haciendo dieta. Sí, porque si yo soy diabético y no me cuido, eso no es andar en el Espíritu. Hasta eso tiene que ver. Porque la palabra dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo tengo que cuidar este templo con temor y temblor. La palabra dice que el que dañe el cuerpo de Cristo, este acarrea muerte y condenación eterna. Y está hablando de la iglesia como que está hablando del cuerpo físico. Entonces Dios me quiere sano, pero yo... Bueno, el cura es pecado, la glutonía es pecado. Como no va a dar vómito, se me mete un plato de arroz y chuleta a las 2 de la mañana. ¿Cómo no te va a subir el azúcar si te metiste una bandeja de flan?
pasó una vez, me comí un burrón de comida, después estaba en el baño toda la madrugada. Yo, Señor, quítame esto, te prometo, Señor, que no vuelvo a hacerlo. Ahí pasaron 2 o 3 meses y volví a saltar. Y hacer la misma oración. Eso no es vivir por el Espíritu, eso es carnalidad. Al punto que me quedé dormido en el baño, en el toilet. ¿Sabe cómo me levanté? Porque me resbalé de frente y con la frente le metí a la pared. Ay, ya. Y Elena fue a ver qué había pasado. Si no hubiese comido como comí, no pasaba eso, ¿no? Hasta eso tiene que ver con la vida en el Espíritu. Cristo aprendió sometiéndose. ¿Ok? Sometiéndose. Eso tú y yo tenemos que tomarlo en cuenta. Para que yo pueda, escuche bien, obedecer, no es una opción. Para yo poder obedecer y vivir en el Espíritu, yo me tengo que sujetar a la autoridad que demanda que yo viva en el Espíritu. En otras palabras, yo no puedo pretender tener los beneficios de una vida espiritual cuando yo no me someto a aquel que demanda de mí dicha vida espiritual y que por ende me trae unos beneficios. Así que yo me tengo que someter ¿qué? A la autoridad. Es imposible que una autoridad me tome en consideración si yo no estoy dispuesto a someterme a. Y mucho más cuando se habla del Espíritu Santo de Dios. Es imposible que yo pretenda operar como iglesia, como pastor, como ministro, como maestro, como creyente, en autoridad y con autoridad cuando yo no me someto a la autoridad del Espíritu Santo. Es imposible que yo pretenda reprender un demonio cuando yo no me someto al Espíritu Santo de Dios. Es imposible que yo vaya a orar por sanidad cuando yo no vivo una vida espiritual que honra al Espíritu Santo, quien hace el milagro de sanidad en nosotros por las llagas de Cristo. O sea, no funciona, no es la ecuación correcta para la iglesia. Y como siempre digo, me parece que la iglesia ha perdido un poquito de perspectiva estos asuntos tan importantes. Amén. Una autoridad opera bajo otra autoridad. Si yo quiero operar en autoridad, yo tengo que someterme al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, sencillo. La iglesia está llamada a operar bajo el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y lo primero es que para testificar el reino de Cristo. Y a veces queremos poder para hacer 20 milagros, cuando el llamado simple y sencillamente, y la razón por la cual la iglesia fue investida de poder, era para testificar el evangelio, para ganar las almas. Lo demás viene por añadidura. Las señales seguirán a los creyentes. Pero vamos buscando primero las señales antes que la fuente del poder. No funciona así. No funciona. Aquel poder era para predicar el evangelio, para que esa palabra transformara los corazones. Miren lo que dice la Biblia. ¿Por qué nosotros debemos operar en autoridad y vivir esta vida espiritual conforme a lo que establece el Espíritu? Mire esto. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice la palabra. ¿Okay? Como el pámpano, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo yo voy a dar fruto? La palabra me dice que yo estoy llamado a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo yo voy a producir frutos dignos de arrepentimiento si yo no vivo bajo el Espíritu e influenciado por el Espíritu? ¿Cómo yo voy a pretender que en mí se manifieste el fruto del Espíritu cuando yo vivo conforme a mi carne? No funciona. No funciona. El que en mí permanece, escuche bien, el que en mí no permanece, voy a decir, será echado afuera como pámpano, se secará y arderá. Mire, pueden venir altas y bajas, pero yo creo que fuera del evangelio yo no podría vivir. Esto es lo que está diciendo. Está hablando de dos cosas: muerte espiritual y la segunda muerte, la condenación.
El salmista decía que mientras él callaba su pecado, sus huesos se envejecieron en él. Sus venas se secaron y su lengua se pegó a su paladar. Vivir fuera de lo que es la vida espiritual es acarrear muerte, es acarrear sequedad, sed espiritual. Por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana: si tú supieras quién te pide de beber, si tú tomas de la fuente que yo te doy, yo te bendiga en la boca. Si tú tomas de la fuente que yo te doy de beber, jamás tendrás sed. Entonces nosotros muchas veces, y mucha gente quiere saciar la sed espiritual con otras cosas. Por eso es que mucha gente vive con un vacío existencial. Porque lo único que puede llenar al Señor lo busca en las discotecas, lo buscan en la droga, lo buscan con mujeres, lo buscan con vicios, lo buscan apostando, lo buscan en las patas de los caballos. Porque están tratando de llenar un vacío que solamente Dios puede llenar. Porque es algo espiritual, Dios te bendiga. Es algo espiritual. Y solamente lo espiritual llena lo espiritual. El estómago yo lo lleno como arroz de habichuela. Amén. Y alcapurria. Microwave. Churrasco. Pero el alma se sacia con el espíritu. Quiero ir avanzando. ¿Okay? ¿Por qué tenemos que vivir una vida en el espíritu? Efesios 6, ustedes conocen Efesios 6, la armadura del espíritu. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. El apóstol Pablo dice: tenemos un conflicto, hay una lucha. Tú y yo estamos en constante lucha. Desde el día que tú aceptaste a Cristo, tú tienes una lucha. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces Pablo dice: sino contra potestades, principales, gobernadores. Entonces Pablo dice: tenemos una lucha. Pero esa lucha es espiritual. Y esa lucha espiritual afecta a todo lo demás. Entonces Pablo nos da la solución de cómo nosotros poder vencer. Y es que con una vida espiritual. Cuando habla de la armadura del espíritu, lo que te está diciendo es: intimida con el espíritu. Depende del espíritu. Revístete del espíritu mediante una intimidad y una relación con él. Para que entonces tú puedas apagar los dardos de fuego del enemigo. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero antes de resistir al diablo y para que huya, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Y someterte a Dios no significa que el diablo va a salir cogiendo, porque resistir tiene que ver con pelea, con persistencia. Sométete a Dios, vive una vida espiritual, vas a tener una lucha espiritual, el enemigo te va a atacar, pero tarde que temprano, si tú perseveras en una vida espiritual, él tiene que rendirse. Así de simple. Lo que pasa es que nosotros queremos que él se rinda sin tener que pelear. Nosotros queremos que él se rinda sin tener que someternos al espíritu. Ningún soldado va a la guerra sin sus herramientas. Ningún soldado va a la guerra sin antes haber sido entrenado. Ninguna persona puede funcionar en un trabajo sin antes conocer el trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a operar como iglesia si no conocemos al Espíritu Santo de Dios? Y no es que aquí nosotros no lo conozcamos, pero debemos tener bien claro, conscientemente, de qué es una vida y de lo que es andar en el Espíritu. Porque me da la impresión a mí, y ustedes no tienen que pensar como yo, ni ustedes que me están viendo tienen que pensar como yo, pero me da la impresión a mí que mucha gente lo que piensa que estar en una vida espiritual es hablar mucha lengua, danzar mucho, tumbar las sillas, brincar por los bancos. Eso al diablo no me impresiona. Hay otros que piensan que andar en el espíritu, o una señal de andar en el espíritu, es que yo tengo que andar como pastor en un Rolls Royce y tener una mansión, y eso habla de mi estatus espiritual. Como estoy espiritual, estoy bendecido. Y el día que te choquen el carro, que te lo roben, que se explote la goma, o el día que te lo lleven porque no pudiste pagarlo, ¿de qué depende? ¿De qué depende
tu vida espiritual? ¿De qué depende tu relación con Dios? ¿De lo que Él te pueda dar? ¿O del hecho de que Él habita en ti? Amén. Porque lo voy a repetir porque esto para mí es grande. ¿Qué cosa poderosa y grande es que Dios se metió dentro de ti, Maribel? Luis se metió dentro de ti, dentro de ustedes, dentro de cada uno de nosotros se metió Dios. Entonces digo, Señor, desciende. Yo oro así, desciende, manifiéstate a mí. Y decimos, se metió Dios. Hace rato que se te metió por dentro. Hace rato que tú lo tienes. Simplemente Él quiere manifestarse como Él quiere. Pero necesitas vida devocional. Necesitas relación con Dios. Necesitas dependencia de Él. Así de simple. Mire, la voy cerrando. Me gusta, no voy a leer Efesios completo, pero me gusta el verso 18 de Efesios capítulo 6, porque es bien interesante y bien poderoso. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces Pablo te dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Revístete de la armadura de Dios, vas a vencer, pero de la única manera que esto es posible es que tú ores en todo tiempo. En todo tiempo. Con toda oración, con toda súplica en el Espíritu. Y velando. La palabra dice velar y orar. Nada de esto va a ocurrir si nosotros no tenemos diálogo, conversación, relación con el Señor. Y porque así como las bendiciones están condicionadas a nuestra obediencia a Él, su manifestación de poder está condicionada a nuestra relación con Él. Entonces, si Cristo se sometió en obediencia y siendo hijo aprendió, nosotros, es imposible que nosotros funcione de otra manera cuando el Hijo de Dios se sometió. Entonces, lo lindo que me dice el texto es que Él se sometió en obediencia, porque a través de esa obediencia trajo salvación a los que le obedecen. En otras palabras, a mí me costó la vida, a ti obedecer. Pero queremos decirle, muchas veces le decimos al Señor, no, yo quiero tu salvación, pero yo no quiero hacer lo que tú quieres. Yo quiero tu beneficio, pero yo no me quiero someter a lo que tú me estás pidiendo. Porque eso es demasiado. Eso es mucho. Es que está difícil. Oye, pero si es que Dios no nos está pidiendo que muramos crucificados con una cruz. Y por ahí un choque de gente en ciertas ceremonias en ciertos países que literalmente se crucifican. Qué bobos son. Tú lo ves que... Ahora, pero no se dejan pasar la lanza por el costado. Esa no. No, amados de mi alma. Tenemos que crucificar nuestra carne, nuestros deseos. ¿Okay? Es Él y en Él que se da el nuevo nacimiento, que podemos nacer y vivir en y por el Espíritu. Dios nos ha hecho, escuche bien, nos ha hecho parte de Él. ¿Okay? Y en Él es que podemos poder llevar a cabo una vida espiritual. Mire, teniendo relación con el Espíritu Santo, andamos en el Espíritu, como dice Gálatas 5:25. ¿Okay? Pensamos en el Espíritu. Y cuando la palabra dice en Romanos 8:5 que pensamos en el Espíritu, no tan solo es que pensemos en el Espíritu Santo, es que la palabra dice, mire esto, que tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes lo que es eso? Hay gente que dice, yo quisiera ser un genio, yo quisiera ser como Albert Einstein, yo quisiera ser como Newton, yo quisiera ser... Hermano, y la Biblia te dice que tú tienes la mente de Cristo. Piensas en el Espíritu.
Adoras en el Espíritu, Juan 4:23. Oras en el Espíritu, Efesios 6:18. Cantas en el Espíritu, 1 Corintios 14:15. Yo todavía estoy en el proceso de cantar en el Espíritu. ¿Okay? Bendices a Dios en el Espíritu, 1 Corintios 14:16. Porque no es lo mismo tú pretender bendecir a Dios que bendecirlo en el Espíritu. Porque cuando tú lo bendices en el Espíritu, tú estás procurando agradarle a Él y no agradarte a ti mismo. Suave. Bendecir a Dios no es otra cosa que honrarle. Entonces tú no puedes honrar a Dios, que es Espíritu, fuera del contexto espiritual. No puedes hacerlo. ¿Ok? No puedes hacerlo. Te comunicas en el Espíritu. Juan 13:21. Escucha bien. Te regocijas en el Espíritu. Lucas 10:21. Creces y te fortaleces en el Espíritu. Lucas 1:80. Sirves a Dios en el Espíritu. Romanos 1:9. ¿Ok? Eres ferviente, ejercitado por el Espíritu para hacer las cosas del Espíritu. Romanos 12:11. Por eso es que la palabra dice en Hechos que aquella iglesia predicaba con de nuevo. Bajo el poder, la influencia y la dirección del Espíritu Santo. ¿Y quién le daba la vitalidad? El Espíritu Santo. La unción del Espíritu te habilita a hacer cosas que tú no puedes hacer en tu naturaleza humana. A Pedro lo habilitó para caminar sobre las aguas. Pero lo habilitó para que con su sombra sanara a los enfermos. A Pablo lo habilitó por la imposición de manos, recibieran el Espíritu Santo. Y así sucesivamente. ¿Okay? A través del Espíritu te mueves en el Espíritu. Lucas 2:22. Porque esto es necesario. Escucha bien, y con esto cierro. Porque hay más, hoy más que nunca, la iglesia necesita andar en el Espíritu. Y hoy más que nunca, el Espíritu Santo se quiere manifestar. Y la mayor manifestación del Espíritu Santo en el hombre es la salvación. Y nosotros hemos pedido de foco. La iglesia en general ha perdido ese target. Se ha desenfocado de eso. Queremos ver que los cielos se abran. Queremos ver ángeles. Y eso no está mal. Queremos que cuando Dios nos hable, va un trueno, un rayo, nos caiga encima y nos calcine y sigamos vivos. Y decir, me cayó un rayo de Dios, pero estoy aquí vivo. No. Dios nos ha dado poder para que las almas sean transformadas. No hay mayor milagro que el milagro de la salvación del alma. No hay mayor milagro que ese. Y ese poder está depositado en ti y en mí. Pero ¿qué estamos haciendo con él? Queremos ver a Dios. Entonces, si Dios suple todas mis necesidades, Dios es bueno. Pero cuando la nevera está vacía, cuando se te está saliendo el dedo gordo por el zapato, ¿vas a dejar de predicar? Cuando te toca la enfermedad, cuando te toca el vituperio, cuando te toca la prueba, ¿vas a dejar de andar en el Espíritu? No, mi amado. No, mi amado. Andar por el Espíritu define el tipo de creyente que somos. Ahora, con esto cierro. Hay tres tipos de personas, tres tipos de seres humanos, tres tipos de creyentes. Está el creyente natural, está el creyente carnal y está el creyente espiritual. ¿Cuál de estos? ¿O en qué categoría te pones, te identificas? De eso hablaremos la semana que viene. Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Ponme la musiquita de fondo de la, por favor. Gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque ella no torna atrás vacía. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo habita en nosotros.
Gracias por esta casa, gracias por esta congregación, gracias por cada hermano y hermana. Gracias, Señor, porque ellos tienen tu sentir, tenemos tu sentir. Nos preocupa y nos interesa, Señor, que seas tú quien te mueve en medio nuestro. Nos interesa que seas tú, Señor, quien nos dirijas. Padre Celestial, que seas tú quien nos guíes y que nos utilices como instrumento útil en tus manos para alcanzar las almas que se pierden. Padre, yo te pido que seas tú bendiciendo sus vidas, sus familias, que el depósito que tú has hecho en ellos, Señor, el ministerio, el llamado, la vocación, los talentos que tú has puesto en ellos, Señor, sean y continúen siendo desarrollados y que ellos sean utilizados por tu Santo Espíritu de manera poderosa y violenta. Padre, yo te pido que seas tú usándolos. Yo te pido que seas tú, Señor, llevándonos, instándonos a una vida devocional y de intimidad contigo más profunda que día a día. Señor, de tal manera que podamos ejercer el ministerio, pero ejercerlo, Señor, bajo el poder de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que lo que tú has depositado en ellos se manifieste. Que lo que tú has depositado en ellos, Señor, se manifieste. Porque no hay tiempo, Dios. No hay tiempo. Tú quieres usar a este pueblo. Tú quieres usar a cada matrimonio, a cada joven. Tú quieres usar a cada varón, a cada varona. Señor, gracias por ellos. Ayúdanos a hacer la encomienda que tú has puesto sobre nuestros hombros. Manifiéstate, Dios, en ellos. Revélatele, guíales. Háblales en el silencio de la noche, a través del sueño, de la visión. Pon tu querer como el hacer en sus corazones. Tu sentir, Señor, en nuestros corazones. Yo te pido que tú pongas un cerco alrededor de ellos y que tus ángeles acampen alrededor de ellos y sus familias. Gracias por cada familia aquí. Mira aquellos que no pudieron llegar, tú conoces las razones. Pero de igual manera te pido, Dios, que les inquiete. Que así como hiciste con el profeta, Señor, que ardía un fuego en su corazón, que no pudo resistir, así en nuestros corazones, arda el fuego del llamado, de la vocación que tú has depositado en nosotros. Padre, inquiétanos a servirte. Inquiétanos, Señor, a hacer aquello que tú nos llamaste. Danos las fuerzas físicas. Señor, capacítanos espiritualmente, intelectualmente. Abre las puertas que sean necesarias para que prediquemos tu palabra y cierra las que sean necesarias para que así sea. Unge nuestros ministerios, unge nuestra familia, unge nuestras casas. Fortalece nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos, Dios. Y que entendamos, Señor, que todo y cada uno de nosotros somos un instrumento útil. Que no hay nadie, Señor, que tú descalifiques. Que no hay nadie, Señor, que tú no lo tomes en cuenta en tanto te crea y te sirva en verdad. Gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias por esta casa. Gracias. Gracias por ellos. Gracias por sus vidas. Gracias por los que han de llegar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.